Con Carolina Mazzocchi. Ella es guía de turismo recibida en la Universidad de Morón y la convocamos para hablar sobre el turismo y la accesibilidad, que es un tema muy importante, muy interesante también. Así que bueno, bienvenida Caro acá a Charlas de Turismo Federal. Hola Malvina, muchas gracias por convocarme. No, por favor. Hace tiempo que, como te venía diciendo, que te quería contactar y convocar, así es que bueno, siempre llega el momento, ¿no? Para hablar de este tema súper interesante dentro del turismo, que por lo que tengo entendido, si bien la Argentina tiene legislación, no está tan desarrollado, o por lo menos la legislación no se cumple tanto. ¿Vos qué pensás de este tema o qué información tenés sobre este tema? Y es complejo, Argentina tiene la ley de turismo accesible, que es del año 2002, pero la ley no está reglamentada, con lo cual hay una ley que no está reglamentada, viste, que está promulgada, pero no reglamentada más o menos. Después sí está la ley federal de turismo, en la cual sí se habla del tema de la accesibilidad turística. Y en paralelo, en el 2006 se firma la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, a la cual Argentina como Estado adhiere. Y hay una ley de carácter constitucional argentina que avala esta adhesión a la convención. Por supuesto, en uno de los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad habla que las personas con discapacidad, claro, digo tenemos, porque aparte de ser técnica en turismo y guía de turismo, soy una persona con discapacidad motriz, uso de silla de ruedas, entonces tenemos derecho a la participación en equidad de condiciones en las actividades culturales, de ocio, deportivas, es decir, en todo lo que es el turismo, básicamente, ocio, deportivo, cultural, y que los países o estados que adhieren a esta convención están obligados, por haber adherido, a hacer todo lo posible para que esto se efectivice, digamos, ¿no? Sí, que todos Entonces, tengan el digamos mismo que derecho. Y que todos tengan sí, el en mismo equidad derecho, digo. sí, el derecho lo tenés. El tema es que si vos tenés el derecho, pero no hay equidad de condiciones, ¿a qué Ujú, costo? Ahí está el claro. punto. Pero digamos que en cuanto a legislación, tenemos. El problema, bueno, después es lo que decís vos, qué tanto se cumple y por otro lado, qué tanto se controla y qué tanto se sanciona cuando no se cumple. Claro, ¿No? exacto. Bueno, ahí Ya ese es está, otro creo tema. que ahí está la deficiencia, ¿no? De las leyes que no se cumplen. Sí. No solo en este tema, sino en muchos otros temas también, ¿no? No, por supuesto, abarca a un montón de temas. Ujú. Vos sos puntualmente, bueno, guía en Buenos Aires Yo y has soy guía creado, nacional de turismo. sí, Yo y soy guía ejercés, nacional de turismo y he ejercido en Cava y ahora ejerzo en lo que es el Partido de Morón, para la Dirección de bien, Inclusión del Partido de Morón. En paralelo a esto, año 2020, pandemia, estábamos todos adentro de nuestras casas sin vacunar, qué sé yo. Entonces, como mucha gente, empecé a hacer vivos de Instagram promocionando los diferentes servicios y productos turísticos con accesibilidad, un poco más, un poco menos, pero digamos que pudieran tener algo de accesibilidad. Vos sabés que encontrar algo totalmente accesible es bastante complicado, pero que hubiera mm, dentro de la República Argentina. ¿Por qué? Porque los prestadores estaban todos parados porque no se podía hacer actividad turística en ese momento y por otro lado los que éramos usuarios teníamos las antenas paradas para ver qué oferta había, para que cuando se volviera a abrir el sector, ver, bueno, che, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde me puedo contactar? Entonces, la idea era como crear un puente entre los dos lados, ¿no? Y ahí creé Turismo y Accesibilidad ARG, que es el Instagram en donde subo info de todos los lugares a los que voy, que tengo, si bien tengo mucho de Cava, porque al vivir en Morón, provincia de Buenos Aires, tengo mucho de provincia de Buenos Aires, tengo mucho, no te diría provincia de Buenos Aires, te diría del AMBA,
he ido a Mar del Plata, Rosario, Córdoba Capital, Capilla del Monte, no, discúlpame, Villa Carlos Paz, digo, tengo algunos otros lugares también. Y la idea es, de los lugares que voy, mostrar, aparte de, obviamente, fotos, videos, contar la historia y todo eso, sumarle qué accesibilidad tiene y qué no, y qué está más o menos, en qué hay que tener cuidado, ¿viste? Todas como cositas para si alguien con discapacidad o movilidad reducida quiere ir, sepa con qué va a encontrarse. Bueno, en Cava me imagino que harás un relevamiento para ver qué accesibilidad hay donde vas a hacer un circuito, supongo, y después lo haces. Pero si vos vas a Villa Carlos Paz, ¿lo harás a la inversa o, digo, en el sentido de que llegás a Villa Carlos Paz y lo que haces es el relevamiento mientras vas mostrando por Instagram, este lugar tiene accesibilidad, este no, ¿verdad? ¿Es así? Sí, lo ¿Cómo tenés que trabajás? hacer. eh, sí, la realidad es que hoy, con Google Maps y con las redes y YouTube y qué sé yo, uno puede tener una idea mucho más acabada de cómo es el lugar que cuando nosotros estudiábamos turismo, que era con la guía de IPF o la guía del ACA y alguna fotito medio estática y te relevabas in situ prácticamente, porque si no conocías el lugar, realmente relevabas in situ. Hoy más o menos te podés hacer una idea un poco más acabada, pero sí es verdad que el relevamiento definitivo lo estás haciendo mientras que estás haciendo la actividad. En mi caso, que lo que hago es Claro. mostrar la experiencia mía como usuaria, te voy a decir cómo me resultó en el momento que hice la actividad. Si la hice previamente, te puedo llegar a decir algo, pero si es la primera vez que la hago, y sí, hasta no estar ahí, ¿viste? Muchas Claro. veces parece accesible un lugar que no, o no parece accesible y después resulta que no era tan inaccesible. A veces las fotos y los videos son medio engañosos, depende del ángulo, depende de algunas cuestiones. Y depende de Claro. qué tan viejo sea también. Puedo poner en el Ujú. medio. Pero sí, sí, así es como me manejo. Bien. Y ahora, en tu caso, vos haces No, 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 circuito para personas con discapacidad motriz o para... no. Yo hago circuitos en donde el que quiera participar pueda participar tratando de que haya la mayor accesibilidad posible. Yo no la Ok. voy con la idea de turismo accesible. Para mí, la accesibilidad turística es una característica que tiene que tener el servicio o el producto, así como tiene que ser seguro, como tiene que... Es una característica que Ujú. le da calidad al servicio, pero no es un tipo de turismo. Yo no voy a un lugar porque puedo pasar, entrar y no matarme en el medio. Yo voy si me interesa el Ujú. lugar y si me interesa la propuesta. No, después tiene que tener accesibilidad. Sí, debería, Pero pero yo no no voy. todos los lugares lo tienen. Ahí está el punto. ¿Cómo, No, no, está cómo bien, haces? pero yo no voy a ir a un destino que no me interesa solamente porque es accesible. Ah, ok, ok. Yo no voy a gastar plata, tiempo y mi ocio en un lugar que me aburre. Ujú. Ah, pero tiene rampa y baño para personas con discapacidad. ¿Y qué querés que haga? La motivación de viaje es otra. Cuando vos pensás en qué te motiva a viajar, nunca te va a Ujú. motivar que sea accesible. Ujú. Después, si elegís dentro de lugares que te gustan, más bien que vas a elegir el que tenga mejor accesibilidad, por supuesto. Pero la motivación es otra. Y tiene que ser una característica que le dé calidad al servicio, no pensarlo como un tipo de turismo. Ujú. Tipo de Ok. turismo, tenés turismo de naturaleza, turismo religioso, turismo cultural, turismo deportivo, otro tipo de cuestiones. Ujú. Conocer un estadio de fútbol, ir a un evento deportivo, sí puede ser una motivación de viaje. ¿Y tiene que Claro, tener accesibilidad? Sí, debería. claro, 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 claro. Sí, porque, viste, es muy frecuente hablar de turismo accesible, ¿no? Sí, yo no hablo nunca de turismo accesible porque no estoy a favor del término, de hecho. Por eso cuando vos dijiste turismo y Bien, bien, bien. accesibilidad, sí, hablo de turismo y accesibilidad turística, no hablo Claro, de turismo accesible. exacto. Parece un capricho, parece una delgada línea, pero viste que en cómo uno enuncia las cosas muchas veces se está dando un mensaje. Es que es muy, muy importante la tiranía de las palabras, digo siempre yo, ¿no? La tiranía de las Sí. palabras es fundamental.
en cómo las usamos, en qué queremos decir, en qué queremos transmitir, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo pensás que la ciudad de Entonces, Buenos por eso Aires es una ciudad? yo cuando armo un circuito lo trato de armar para que lo haga el que le Ujú, interese el destino, ujú, y que tenga la mayor accesibilidad posible. Es decir, si yo hago un forms en el cual te pregunto qué tipo de accesibilidad necesitas y sé que hay una persona que necesita intérprete de lengua de señas, bueno, voy a procurar de encontrar un intérprete para ese día. Siempre, obviamente, no es a libre demanda, no es llegar y que vaya llegando la gente, sino armarlo antes para saber con qué tipo de público te vas a encontrar. Si sabes que es una persona o que hay personas con discapacidad visual, tratar de conseguir el material áptico dentro de lo posible más rico que vos tengas, o qué recursos táctiles vas a tener para que esa persona pueda disfrutar mejor de la experiencia. Si son personas con discapacidad cognitiva, bueno, frases cortas, tratar de que sea lo más comprensible posible, tratar de tener un diálogo para saber cuánto saben y cuánto comprendieron de lo que vos le estás. No porque ellos tengan dificultad para comprender, sino que por ahí vos te estás explicando mal, digo. Entonces, ir teniendo este ida y vuelta, viste, con el turista, como para que todos lo aprovechen lo mejor posible. Y por supuesto tienen que tener accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidad motora, porque si no, no guío. Yo, que soy usuaria de silla de ruedas, ya no puedo ir yo. O sea, ya ahí arrancamos mal. Pero digo, eso ya es por otra cuestión. Pero sí, obviamente es mucho más complejo armar un circuito así que armar un circuito sin fijarte en la accesibilidad, porque hay un montón de lugares que quedan afuera. Y de Pero Buenos bueno, Aires, que es lo que más conocemos tanto vos como yo, ¿pensás que es una ciudad accesible? no pienso que es una ciudad accesible, pero pienso que es una ciudad muchísimo más accesible que otras ciudades. Ujú, Y ujú. que de hace unos cuantos años para atrás ahora está mucho mejor. Mucho mejor. Y sobre todo la parte, digamos, turística, la parte que uno muestra más, aunque hoy Buenos Aires y el turismo se expandió bastante a muchos barrios, este, digamos, es posible andar con una silla de ruedas recorriendo, por ejemplo, casco histórico, ¿no? Sabiendo que están las callecitas y las veredas como están y todo eso, Casco pero histórico está complicado, pero por ejemplo, Plaza de Mayo no hay problema, la catedral tiene rampa para ingresar, el museo Casa Rosada, ningún problema, tiene ingreso a nivel, tiene ascensor, tiene sanitario accesible, en ese sentido no tuve problemas. Ya si nos alejamos un poco, Manzanas de las Luces es inaccesible, que es un lugar precioso y con mucha importancia histórica como para visitar, ya ahí no se puede. El convento de Santo, discúlpame, el convento de Santo Domingo no es accesible. Estoy pensando en casco histórico, pero bueno, pues por eso te digo, es como que los circuitos son reducidos, ¿viste? Como que no te podés sí. alejar mucho de determinado porque se te complicó. Pero por ejemplo, La Boca, Ujú, sacando Caminito, que Caminito no es accesible, es todo adoquinado, tenés el Museo de Bellas Artes Quinquela Martín, que la rampa de ingreso, viste que la vereda es alta, ujú. tiene una rampa de ingreso que es súper empinada, esa la podés hacer con asistencia. O sea, yo si la tengo que subir, la tengo que subir con asistencia, porque si no, no la puedo subir. Pero después el museo tiene ascensor para subir a los diferentes pisos. Los pisos son, digamos, cada sala es grande, podés circular bien. Fundación Proa también tiene hasta la confitería, llegas con el ascensor, tiene sanitario accesible, en los pisos llegas bien. Y Colón Fábrica también es súper accesible para personas con discapacidad motriz o movilidad reducida. O sea que podés armar un circuito en La Boca, no alejándote mucho de la costanera, digamos, del riachuelo, de la ribera del riachuelo, pues ya ahí se te complica. Está bien, vos me vas a decir, no podés entrar ni a Caminito, y la cancha de Boca podés entrar, pero tenés que ir con un micro o con algo hasta la puerta de la cancha, porque esas cuadras también son adoquinadas, bueno. Pero digamos que opciones hay, Claro. como para ir armando. En el cementerio de la Recoleta tenés baño, tenés sanitario accesible.
Ujú. Ahora tenés un ingreso por rampa que antes no estaba en el cementerio de la Recoleta. Eh, Mirándolo de frente, creo que está a la izquierda del pórtico de ingreso. Ujú. Eh, y después, por ejemplo, si sos una persona con movilidad reducida, lo que tiene el cementerio de la Recoleta es que tenés que ver qué recorrido haces porque los bancos están solamente donde está el Cristo, en el centro. Entonces, si es una persona que no puede caminar mucho trayecto sin sentarse, tenés como que ir, volver al banco, descansar un poco, volver. Viste que es muy grande el cementerio. O sea, tenés que Sí, ingeniártelas como para ver cómo haces. El Centro Cultural Recoleta tiene muy buena accesibilidad también, tiene sanitario accesible, tiene rampa, la verdad que está re bien. Por eso te digo, sí hay lugares donde se puede hacer. ¿cómo encontrás ese tema, ese servicio del transporte y la accesibilidad? No, malísimamente mal. Yo no hice servicios en bus desde que soy usuaria. Yo soy ¿No? usuaria de silla de ruedas desde los 29 años. Previo a Ah, esto, tengo una discapacidad motriz de nacimiento, pero previo a esto caminaba. Por supuesto, me adapté siempre yo al medio y no el medio a mí, como debería ser. ujú. Entonces subí y bajaba los buses, pero con riesgo, haciendo mucho esfuerzo físico, un desastre. Sí, sí, sí. Pero buses Sí, accesibles, hay muy poco. ujú, ujú. Camionetas accesibles también hay muy pocas, o sea, no, la verdad que Sí, el tema del transporte es bastante complicado. es No, una lo deuda mejor, pendiente. y lo mejor son los circuitos a pie, aunque sean cortos, Ujú. porque vas viendo por dónde Claro. vas, ¿viste? Y te vas moviendo. Va, por lo menos no es que tenga yo la verdad absoluta, pero a mí me resultan más cómodos los circuitos a pie por este tema. ¿Te tuviste que capacitar o te capacitaste en este tema? Sí, yo me había alejado del turismo porque no conseguía trabajo, porque nada era accesible. Te hablo, yo me recibí en el 2006, ¿no? En el Ah, medio. Me alejé bastante de la pasaron cosas. profesión y la verdad es que sí, porque, bueno, nada, me alejé de la profesión, en el medio empecé a ser usuaria de silla de ruedas, se complicó todo muchísimo más y arrancó la bendita pandemia que para muchos fue, no digo que no haya sido terrible lo que pasó y todo, pero digo, a las personas usuarias, a las personas con discapacidad motriz por lo menos, o a muchas, nos acercó a un montón de lugares que por tema de accesibilidad no podíamos acceder, pero teniendo un celular y teniendo internet era más fácil acceder. Entonces empecé como a vincularme con colegas y todo de nuevo. Y en ese momento el Congreso Internacional, el CIT, el Congreso Internacional de Turismo, se hacía virtual. El año 2020 se hizo, todo se hacía virtual en el 2020 y el CIT se hizo virtual en septiembre. Y me acuerdo que me metí en un montón de charlas y empezaron a hablar, viste, de gobernanza, de innovación, de todo lo que era un destino turístico inteligente, qué sé yo. Yo digo, ¿qué miércoles es esto? Porque yo la verdad que no había escuchado nunca eso, porque cuando yo me había recibido, todo eso, no se hablaba de eso. Y me empecé a interesar y me empecé a capacitar en eso y bueno, terminé que en la Universidad Nacional de Quilmes dan una diplomatura en política y gestión estratégica del turismo accesible, si bien no estoy de acuerdo con el término, se llama así, y hice la diplomatura. O sea que ahí terminé, porque claro, yo tenía la parte de accesibilidad para personas con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, por ser una persona que cuando viajo soy turista con discapacidad motriz, usuaria de silla de ruedas, entonces de eso sí te podía hablar porque lo vivía yo en carne propia. Ahora del resto, había un montón de cosas que yo no las tenía y que me faltaba un montón de información y un montón de capacitación, entonces dije, bueno, vamos a formarnos porque esto es un universo muchísimo más amplio de lo que uno piensa en un primer momento. Viste que siempre la típica frase es que la accesibilidad no es solamente la rampa y el baño. Viste que todo el mundo Tal, dice eso, y es verdad, pero digo, uno piensa en sí, accesibilidad y lo primero que piensa es la rampa y el sí, baño y hay un tal dos cual, millones de cosas por fuera. tal cual. Inclusive te diría que hoy, después de 5 años de seguir capacitándome, hay un montón de cosas que me faltan. O sea, es tan grande y la persona puede tener el mismo tipo de discapacidad, dos personas pueden tener el mismo tipo de discapacidad, el mismo diagnóstico, desde la misma cantidad de tiempo y no tener las mismas necesidades. Entonces es tan personal
que es muy complejo. Por eso lo primero que te dicen cuando te dicen, bueno, ¿cómo tratar a una persona con discapacidad? Primero preguntarle si necesita asistencia. Y si te dice que sí, preguntarle cómo querés que te asista o cómo te conviene que te asista. Nadie mejor que la persona con necesidad para saber qué es lo que necesita. Claro, Por claro. más de que el librito te diga a una persona con usuaria de silla de ruedas hay que trasladarla de tal manera, ¿viste? Pregúntale. Porque por ahí lo que a uno le da vértigo, al otro no, lo que, ¿viste? Claro. Nada. Pero obviamente que tenés que tener como un bagaje general, que es lo que te digo yo, y después en eso preguntar. Pero sí me tuve que capacitar, sí. Te Y tuviste te que diría capacitar. que la capacitación es constante, porque todo el tiempo surgen cosas nuevas y todo el tiempo te falta algo, ¿viste? Te das cuenta que te falta algo. ¿Recomendarías la diplomatura entonces para cualquier persona, ¿no? Que Sí. quiera darse? Yo, es más, yo creo que todos deberíamos hacer esa capacitación. Todos los que estamos en Yo creo que turismo. a día de hoy, persona que trabaja en turismo o persona que estudia turismo no debería no tener accesibilidad turística básica, como Ujú, materia obligatoria. ujú, ujú. Ya Sí, estamos sí. hablando de que la convención es del año 2006, estamos hablando de que ya pasó mucho tiempo como para poder incorporarlo a los programas de estudio, ¿no? A los planes de estudio. ¿Conocés, según tu perspectiva, ¿no? algún caso de éxito que a vos te haya llamado la atención o que lo hayas vivido o que lo hayas leído? ¿Algún caso de éxito, así como, digamos, este, alguna empresa o algún destino que esté avanzado en el tema? Mira, que yo haya vivido no, sé que Puerto Madryn tiene mucho, pero yo no fui a Puerto Madryn. Y Ujú, después, a mí que me gusta más que nada el turismo cultural, tanto como para trabajar como para hacer cuando voy de turista, a mí me dejas adentro de un museo y me perdiste. El Museo Nacional de Arte Oriental, que está en el Centro Cultural Borges. Viste que el Museo ajá, Nacional de Arte Oriental estuvo muchos años en el museo, en el Palacio, sí, el Rasuris, donde está el Museo Nacional de Arte Decorativo. Después estuvo muchos años sin sede, como que las cosas estaban ahí, pero no estaban en exposición. Y desde hace ya unos años se reabrió con sede en el Centro Cultural Borges. Tiene muy buena accesibilidad mira, para personas con discapacidad motriz, cognitiva, visual, auditiva. La verdad que es muy completo. Muy completo, mira, me quedé. Sí, 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 voy a sí. ir, Muy bueno. porque es un dato que no tenía. Y según tu experiencia también, ¿no? O tu perspectiva, ¿qué pasos pensás que urgentes, ¿no? Que se deberían dar para construir un turismo realmente inclusivo? Y yo creo que tiene que ser un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma desde La la definición, desde concientización, la te iba a decir, pero desde la mente de la persona. O sea, dejar de, en principio, dejar de hablar de turismo accesible o de turismo por eso, inclusivo. desde la Ya, definición, ¿no? desde la definición, arrancando por ahí, yo creo que tendríamos que empezar a hablar de la accesibilidad turística como lo que es. Una característica del servicio del producto que le brinda calidad. Que el tenerlo le brinda calidad y el no tenerlo les quita calidad. Entonces, si vos querés tener un servicio o un producto de calidad, tiene que tener accesibilidad. Eh, y no pensar que una persona con discapacidad o con movilidad reducida hace viajes diferentes que lo que hace el resto. O sea, yo cuando viajo con mis amigos, con mis familiares, con mi pareja, la única que tengo discapacidad soy yo. Ahora, todo el grupo de viaje va a ir donde yo pueda ir. Entonces no estás perdiendo un pasajero, estás perdiendo varios. O estás ganando varios. O sea, todo el grupo va a moverse para que vayamos todos al mismo lugar, digamos. Y no es que las personas con discapacidad o con movilidad reducida nos movemos todas juntas. Entonces, cuando te dicen que entre un 15 y un 20% de la población tiene discapacidad, igual un 15% no me parece un número para desestimar, pero no es un Ujú. 15%, es el 15% más todo el grupo de viaje de ese 15%. Es un montón de Ujú. gente.
es verdad, es verdad. Vos Mira, pensás que yo cuando ahora, empiezo las charlas, yo he dado charlas, sí, cuando empiezo las charlas empiezo, bueno, ¿quién viajó alguna vez con una persona con discapacidad? Ahí te suben pocos la mano. Pero cuando empezás a preguntar, ¿quién viajó alguna vez con sus abuelos? Ahí ya te la suben un poco más. ¿Quién viajó alguna vez lastimado, con un yeso, con alguna... Ahí otro tanto. ¿Quién viajó alguna vez con alguien que estaba embarazada o viajó estando embarazada? Te lo sube más gente. ¿Quién viajó alguna vez con un nene chiquito que no caminaba? Y ahí te das cuenta que hay un montón de gente que viaja con gente con discapacidad o movilidad reducida. claro, claro, claro. Vos fíjate la perspectiva que vos tenés, ¿no? Esto de no es una sola persona, sino es un grupo de personas que una agencia estaría perdiendo por no tener productos accesibles, ¿no? Entonces, ¿Una agencia o un hotel o un o un restaurante? Porque si hotel, yo voy a un hotel claro, que es accesible y vos vas a ir al mismo destino en la temporada siguiente, te digo, che, si vas a tal lado, andate al hotel que está bueno. claro, O andate al claro, sí, sí, restaurante, sí, o no sí, vayas. O ni claro, entres porque... tal cual, eh, y obviamente, como vos no viajas sola, es o vayan o no vayan. claro, Y la bola se claro. corre, el boca a boca, se corre. Sí, 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 y como dijiste, no es no vayas, o sea, no vayas vos, sino no vayas vos más tu grupo familiar, con lo cual van a elegir otro restaurante, otro hotel, otra agencia que tenga otros buses, o lo que sea, ¿no? Sí. No, Este, y aparte, y lo que hablábamos antes de por qué accesibilidad turística tendría que ser una materia obligatoria, porque si no, siempre imagínate que el turismo es una cadena. Vos sos una agencia de Buenos Aires que pongámosle por destino Córdoba, no importa, pero vos sos una agencia de Buenos Aires que le compra a la agencia de Córdoba y la agencia de Córdoba le compra al hotel. ujú, La agencia de Córdoba va a depender de la información de accesibilidad del hotel que le pasó el hotel y la agencia de Buenos Aires va a depender de la información que le pasó el hotel a la agencia de Córdoba y que a su vez la agencia de Córdoba le pasó a ellos. O sea, a vos te llegó información por tres intermediarios en el medio. ujú. Si el hotelero pasa mal la información o no está capacitado en accesibilidad turística, te puede cagar todas las vacaciones. Porque vos llegaste y el hotel no era accesible. Sí, Así de tal cortito. cual, tal cual, tal cual. Eh, En cambio, si alguna de estas personas, la agencia de Córdoba, la agencia de Buenos Aires y o el hotelero están capacitados, al estar capacitado vos también sabés qué preguntas tenés que hacer y en qué poner el foco. Entonces cuando ujú, te digan, sí, sí, es accesible, te van a decir, bueno, pero pará, ¿qué ancho tiene la puerta? ¿Viste? Ya te van a empezar a hacer preguntas un poco más específicas en las cuales la persona que sabe del tema va a saber discernir si lo que le están diciendo está bien o está mal. ujú, ujú, Porque a mí me ha pasado llamar para ir yo a un hotel y que me digan, sí, habitación accesible tenemos, pero el ingreso al hotel tiene 2 escalones. Vos decís, bueno, pero Mabel, si el ingreso al hotel tiene 2 escalones, ya duermo en la calle, ¿cómo llego? O sea, claro, ahí te das cuenta de que piensan que es accesible porque tiene habitación accesible. Perfecto. Está bárbaro que tenga la habitación. ¿Cómo llego a la claro, habitación? claro, el acceso al hotel, a entrar al hotel, así de simple. ¿Entendés? Entonces digo, ya en el discurso, volvemos a esto del discurso, ¿no? Digo, en lo que te van diciendo, y fíjate que hay muchos hoteles que no tienen, la gran mayoría te diría, no tienen foto de la habitación accesible, tienen foto de la habitación simple, doble, triple, cuádruple, twin, matrimonial, ble, pero no tienen foto de la habitación accesible. Ujú, Y vos con una foto de una habitación accesible, vos, persona que necesita y que va a contratar el servicio, no te digo habiendo estudiado accesibilidad turística, sino sabiendo lo que necesitas. Viendo la ujú, foto podés saber si esto que vas a contratar te sirve o no te sirve. O por lo menos podés tener una idea mucho más acabada de si te sirve o no te sirve. Si vos claro, ves que el baño no tiene barrales al costado del inodoro, vas a decir todo muy lindo, pero esto a mí no me sirve. En cambio, a vos te están vendiendo una habitación accesible.
a ciegas, porque vos no viste una foto del baño, no viste una foto de la habitación, no viste... Claro, vos tenés que confiar en que la habitación es accesible. Cuando llegaste, abriste la puerta, fíjate si la habitación es accesible. Te digo que es Ujú, bastante complejo el tema. Porque a mí me ha sí, pasado, por ejemplo, de decir, bueno, los lugares que quiero visitar, en una tarde, ponele, no tienen sanitario accesible y yo sabía que los lugares que yo quería visitar no tenían sanitario accesible, pero estaban cerca del hotel. Entonces yo decía, bueno, voy a tal lado, vuelvo al hotel, utilizo el sanitario de la habitación, vuelvo a salir. No hay mayor problema. Claro, el mayor problema se generó cuando el supuesto sanitario accesible de la habitación accesible del hotel no era accesible. Ahí ya está, no tenía baño. Y vos decís, ¿y claro, dónde corno voy a ir? claro, fundamental, fundamental. Entonces vos decís, ¿planificaste? Sí. ¿Averiguaste? Sí. ¿Te dijeron, te confirmaron? Sí. Pero después resulta que en la práctica no era. Qué terrible, qué tremendo esto que Y se decís, supone que porque uno va de vacaciones para empezamos, relajarse, para pasarlo bien, gastando tiempo, claro, gastando plata. Uno ya viene con sus problemas de salud, que va a relajarse, no a ponerse peor, no a discutir, no a qué sé yo, y resulta que gastaste tiempo, plata, esfuerzo y encima no es accesible, o sea, te querés morir. claro, claro, porque te digo, empezamos la charla diciendo que, bueno, el turismo es un derecho para todas las personas, y cuando hablamos de todas, son Sí. todas las personas, ¿no? Todas las Es que el personas. turismo viene del derecho Entonces, humano, creo que las personas con discapacidad somos humanos, del derecho humano al ocio. claro, O sea, por eso digo, para y todas explicame las qué ocio personas. podés tener si te estás peleando con Ujú, medio mundo porque no te dan la cosa que te corresponde. Ya claro, claro, sí, arrancamos. sí, sí, sí. Por eso te decía que escuchándote digo, es terrible, porque, bueno, empezamos así la charla y la estamos terminando dándonos cuenta que en realidad no es una ciudad, no es una cuestión de Cava, yo te pregunté de Cava por el hecho de que somos de acá y, Sí, no es este, una cosa y es lo grave. que más cerca tenemos, es una cuestión, digamos, a nivel tal vez mundial, seguramente por lo que leí, España está bastante desarrollado en este tema. Barcelona Ojalá dicen con que esto está muy bien a nivel de accesibilidad. Yo no fui, pero por lo que he visto, tiene muy buena, dicen que tiene muy buena accesibilidad. Costa Rica, en lo que es América, dicen que está bastante bien en la accesibilidad, pero bueno, esas son las cosas que he visto, pero no he viajado, claro, por eso no te lo mencioné, pero sí, dicen que hay lugares que tienen mejor accesibilidad, dicen que, por ejemplo, si vas a Disney tienen todo bastante bien preparado para lo que es personas con discapacidad, desde el tema de no hacer filas, de dejarte pasar a los juegos, etcétera. Bueno, eso también es importante. Sí. No, por eso te digo, o sea, sí, y no te diría, por eso yo no hablo de destinos. Porque en realidad también depende del servicio que te haya tocado. Porque si te tocó un mal hotel en un buen destino, te jorobó la experiencia. O sea, viste que se habla de la sí, cadena de accesibilidad. La cadena de accesibilidad va desde que pisaste un pie en la vereda de tu casa hasta que volviste a entrar a tu casa. Si la cadena se corta, que generalmente la cadena lamentablemente se corta, la en algún experiencia no es punto accesible. Entonces, explícame qué experiencia es accesible, porque yo hasta ahora, pero esa distinto cadena no es la cuando completa. Digo, esa cadena no es completa de acuerdo a tu experiencia. Ujú, no, ni la mía ni la de muchísima gente que conozco. ujú, Entonces es complicado. Y por otra parte, hay una realidad que es que la gran mayoría de personas con discapacidad, por lo menos en Argentina, o no tenemos laburo o tenemos laburos mal pagos. Y si bien el turismo o el ocio es un derecho humano y el turismo es un derecho de todos, parece que para ser persona con discapacidad que quiere hacer turismo, hablando de un hotel y hablando de restaurante y hablando, tenés que tener un nivel adquisitivo que en la gran mayoría no lo tenemos. ¿Por qué? Porque ujú, los hoteles donde vas a encontrar mayor accesibilidad generalmente son los de mayores estrellas, son carísimos. ¿Qué persona con discapacidad de los que cobramos o pensión no contributiva o una jubilación por discapacidad en este país o que trabajamos en negro o lo que fuere, podemos pagar
Un hotel Te 5 estoy hablando, te estrellas estoy o hablando cuatro. de 15 días de un hotel 5 o 4 estrellas, más los aviones. Entonces ahí me vas a decir, bueno, el tema no es el turismo, sino que es el cupo laboral, la inserción laboral. Sí, es muy complejo, o sea, es un tema muy complejo. Y Pero en amplio. ese tema muy complejo, sí hay que garantizar que las personas con discapacidad podamos ejercer nuestro derecho al ocio. No puede ser que sea solamente pagando millonadas que no podemos pagar. Tal cual, tal cual. Tal cual. Yo me preguntaba el otro día, estuve presenciando la charla de un muchacho que es uno de los emprendedores de Champa Bike, que seguro lo conoces, ¿no? El tema. Sí, Y sí. no tuve oportunidad de preguntarle, en realidad él andaba apurado, etcétera, escuché su charla, pero me gustaría saber de qué costos estamos hablando. Y pensaba en lo mismo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Que está buenísimo lo del Champa Bike y veía unos videos maravillosos y todo lo demás, y también unas cabañas que las hicieron absolutamente accesibles, etcétera, pero qué costo tendrán, digo yo, ¿no? Porque a Mm. veces pasa esto también que vos estás exponiendo. Sí, y en el caso de la champa está bueno, pero por ejemplo, necesitas de 2 personas adelante y 2 personas atrás que manejen la champa. Entonces, ¿qué tan Por eso, accesible es y qué tanta intimidad podés tener? Yo no tengo ganas de estar con mi pareja haciendo un trekking con 4 desconocidos, que andás a ver si esos 4 desconocidos están bien capacitados y no terminamos los 5 cayendo. No, yo soy medio exagerada, pero la verdad que no tengo ganas de lastimarme. ¿Viste cuando decís... claro, eh, claro, claro, Eh, claro. viste, cuando se habla de accesibilidad también hay que tener en cuenta eso, qué tanto la persona está dispuesta a ir con alguien que lo asista o con cuántas personas que lo asistan. Si es realmente, recordemos que accesible es que sea funcional, seguro e independiente. Entonces, si no es funcional, no es seguro o no es independiente, no es accesible. Mm. Ah, mira, Bueno, qué buen detalle entonces, ese. eh, por supuesto que dentro de la accesibilidad después tenés como grados de accesibilidad, ¿no? Porque hay lugares donde vos Claro, me decís, bueno, si quieres hacer un trekking a la Concagua, sos usuaria de silla de rueda, bueno, fíjate cómo vas a escalar de la Concagua si no tenés un acompañamiento, está bien. Pero digo, son elecciones, ¿eh? Hay gente que lo hace, la pasa bárbaro, pero digo, así como yo elijo no hacer determinadas actividades porque no me gustan, porque no me siento cómoda, por lo que fuere, hay otros que no elegirán entrar a un museo ni de casualidad, pues se aburren. Hay gente que no entra al museo y hay gente que entra y en 5 minutos lo recorrió. Y a mí más o menos me claro, tenía que sacar con el de seguridad diciendo, señora, ya estamos cerrando. Por eso te digo, claro. depende de cada uno. Claro. Claro. Bueno, Caro, ¿alguna reflexión sobre el turismo y la accesibilidad que quieras dejarnos? ¿Alguna idea? Lo que quieras, como para ir cerrando. No, creo que la reflexión es lo que hablábamos, como lo que fue el hilo conductor de la charla, ¿no? Esto de que no es, de que debería ser obligatoria y que es un derecho que tenemos y que tendría que ser como una característica más del servicio y del producto y no un tipo de turismo. Y como idea o como proyecto, y bueno, que estaría bueno que las currículas tengan accesibilidad turística y que si no la tienen, despertar la curiosidad en los profesionales o las futuras profesionales, que eso sí cada vez lo veo más, futuros profesionales que se interesan en lo que es accesibilidad y por ahí por fuera de lo que es la currícula o estudian lengua de señas o tratan de estudiar algún curso de accesibilidad, eso está buenísimo. Y yo cada Ujú. vez que vienen por ahí, viste, para algún trabajo práctico, cosas así, la verdad que siempre me prendo porque me parece buenísimo incentivar a los que están interesados. O sea, entre que por ahí no son todos los que están interesados, bueno, los que están interesados, viste, como empujarlos a eso que está piola. Y siempre consultar. Hay lugares donde tenés cosas, hay lugares más caros, lugares más baratos, pero digo, te podés capacitar en lengua de señas, en tema de pictogramas, lenguaje claro, hay un montón. Es un mundo muy amplio.
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, hay universidades, ahora estaba leyendo que en la UNDAF también están dando creo que es un diplomado o algo así. Sí, un Sí, diplomado. hay oferta, hay oferta. Y hay cada vez Sí, más son, gente interesada en el tema. sí, sí, Ujú. sí, sí, Así que sí, bueno, está Caro, bueno. yo te agradezco un montón el tiempo que me dedicaste y la verdad quería felicitarte, quería conocerte, porque por lo que he visto me gustó, me gustaron esos circuitos que hiciste, aunque ahora no los estés haciendo, ojalá los vuelvas a repetir Si lo y volvemos a repetir. bueno, sí, siempre adelante, Caro, siempre adelante, porque hay un montón para hacer. Y por lo que veo, tenés una pasión que, como siempre digo, es la pasión de los guías. Es lo que te mueve. Yo, la verdad, que con todas las dificultades en cuanto a barreras arquitectónicas, en los espacios públicos y qué sé yo, que me he encontrado, si no fuera que me fascina hacer esto, me quedo en mi casa. Claro. Porque es como que decir, para de estar cansada. Yo me subía a un micro el viernes y volvía el domingo a la noche y el lunes estaba cursando. Yo estaba rota, pero chocha. ¿Viste cuando Claro, decís físicamente no puedo más, pero estaba feliz? Y es lo que me gusta. Sí, es claro, que, pero ahí cuando yo te hablo de motivación, te hablo de eso. Vos tenés que tener una motivación que va por encima de cualquier cosa. Si vos tenés la accesibilidad, pero no tenés la motivación, por más accesibilidad que te pongan, es como, sí, todo muy lindo. No me muevo un claro, pelo, no te voy a ir. ¿Ves? Ahí tal está cual. justo. Sí, pero es. Y sí, los guías yo creo que lo que nos mueve es la curiosidad. Va, por lo menos los que yo conozco, lo primero que somos es curiosos. Nos Tal cual, gusta, totalmente. nos gusta como Totalmente. investigar, curiosos, chusma, un poco de todo, nos gusta saber de todo, es como, Sí, sí, sí. está bueno. Preguntar. Sí, Bueno, sí, 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 sí. Así que bueno. Caro, No, bueno, y más allá un gusto. del trabajo si en algún momento volvés a las charlas y eso, estamos en contacto igual, así que avísame. Ponele la firma que sí. Y mientras hablábamos, no sé, pensaba y pensaba un montón de cosas que ya después en privado te iré chusmeando. Déjame procesar. Dale, buenísimo. Dale, dale. Caro, un gusto, ¿eh? Y muchas Igualmente, un gracias. beso grande. No, de nada. Chao, chao. Cuídate del frío. Ay, sí, estoy re abrigada. Vos también, por lo que veo. Chao. Chao, Caro.